Bueno, buenas noches para todos. Eh, en esta clase vamos a ver eh, y a desarrollar el trabajo final de la materia de macroeconomía. Entonces, el primer punto que vamos a ver es qué variables se estudian en la macroeconomía. Entonces decimos que las variables macroeconómicas pueden ayudarnos a determinar qué sectores o empresas tienen un mayor potencial para invertir o realizar negocios. Las variables más representativas en la macroeconomía son el Producto Interno Bruto o PIB, las fluctuaciones del producto y el ingreso, el consumo nacional, la inversión nacional, los gastos del gobierno, el empleo y el desempleo, el nivel general de precios e inflación, la balanza comercial y de pagos, las tasas de interés, los determinantes del tipo de cambio, los índices de pobreza y la política de asistencia social y los indicadores de oferta y demanda. En conclusión, gracias al estudio de las variables macroeconómicas, podemos observar y realizar una medición de cómo la economía de un país ha tenido su evolución individual y las interrelaciones que ha tenido con otras variables o modelos económicos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las series históricas económicas más importantes de Colombia desde 1990 con la apertura económica? Pues tenemos que entre 1950 y 1990 hubo una relación entre el crecimiento de la economía y el de la industria, haciéndose evidente la necesidad de promover nuevas fuentes de crecimiento de la industria aparte de las tradicionales, dadas las limitaciones que manifiesta la demanda doméstica como principal factor de expansión. Las series históricas económicas más importantes son el Producto Interno Bruto, las exportaciones, el ingreso nacional, las tasas de interés, la cartera, el sector externo y la situación fiscal. Y en conclusión, tenemos que la apertura económica se dio gracias al cambio en las condiciones políticas, económicas y sociales, logrando asumir un verdadero modelo de desarrollo a largo plazo para el país, dándose un mayor beneficio del bienestar colectivo, al realizarse una distribución más equitativa de los logros esperados en la nueva estrategia. Tercero, ¿cómo cree usted que UNASUR, el ALCA y el ALBA podrán trabajar para hacer los ajustes macroeconómicos en América Latina? Entonces tenemos que UNASUR, ALCA y ALBA son bloques regionales económicos, sociales y políticos que han ayudado a la configuración de la región. Todos tienen propósitos similares pero difieren en la escala de sus economías, la hegemonía de unos sobre otros, las orientaciones políticas, las relaciones intra y extrarregionales y la predominancia de algunos de estos temas como metas centrales. Entonces pueden trabajar para hacer los ajustes por medio de la implementación de sus objetivos explícitos como la libre circulación de bienes, personas, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo en común, la coordinación política macroeconómica y la armonización de las legislaciones para lograr un proceso de integración regional. En conclusión, los impactos internos y externos a que han estado expuestas las economías latinoamericanas han generado una necesidad de ajustes, a veces violentos y de gran magnitud en dichas economías. Esto ha quedado reiteradamente en evidencia, especialmente en los últimos 15 años con la crisis del petróleo, el aumento de la deuda externa y de las tasas de interés internacionales, nominales y reales, y el deterioro de la relación de precio y el intercambio. Por eso se hace necesario el fortalecimiento de las economías de los países en América Latina para afrontar la globalización. El cuarto punto. El informe del Banco de la República presenta anualmente el informe del servicio de la deuda. Entonces decimos que en el informe se describe los principales resultados de la evaluación trimestral y anual de la deuda del país. En la estadística se incluye el financiamiento obtenido bajo las modalidades de préstamos bancarios, créditos comerciales o de proveedor, títulos de deuda, bonos y arrendamiento financiero. Las estadísticas no incluyen pasivos de corto plazo por inversiones de portafolio en Colombia.
En conclusión, los informes mensuales nos ayudan a proyectar los comportamientos de la economía del país, facilitando la toma de decisiones para el Estado acerca de los modelos y dinámica económica a seguir. El quinto punto, ¿qué es un modelo econométrico? Entonces decimos que son los modelos económicos formulados en forma matemática que establecen cuál es la relación funcional que existe entre una o varias variables endógenas y las variables exógenas, o sea, lo interno y lo externo, que explican el comportamiento sistemático o determinista del modelo y la perturbación aleatoria que explican la parte no determinista. Por esto es un instrumento de análisis que se utiliza mucho para tomar decisiones, tanto en el ámbito microeconómico como en el ámbito macroeconómico. En conclusión, gracias al estudio de las variables macroeconómicas, podemos observar y realizar una medición de cómo la economía de un país ha tenido su evolución individual y las interrelaciones que ha tenido con otras variables. ¿Por qué la macroeconomía se enfoca en el índice de precios al consumidor? Es el sexto punto. Les decimos que el IPC son estadísticas oficiales producidas por el DANE, publicadas en el caso de Colombia, publicadas por lo general alrededor de 10 días después de finalizado el último mes o trimestre, en el cual se puede observar la medida de los precios pagados por una familia de clase trabajadora, midiendo la relación entre los precios de un año determinado y los precios de un año base. El IPC es un indicador que mide el ritmo al que los precios de los bienes y servicios de consumo cambian de un mes o trimestre a otro, midiendo el ritmo de inflación de los precios conforme lo experimentan y perciben los hogares en su rol como consumidores. En conclusión, el IPC es el promedio ponderado de los precios de los bienes y servicios consumidos por las familias en un lapso de tiempo determinado, ya sea mensual o trimestralmente. Séptimo punto, analice el IPC desde el 2005 al 2014. Entonces, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por el DANE, podemos observar que en el 2005 el IPC fue del 83.5%, en el 2006 del 86.61%, en el 2007 del 91,42%, en el 2008 del 97,81%, en el 2009 del 101,92%, en el 2010 del 104,24%, en el 2011 del 107,80%, en el 2012 del 111,22%, en el 2013 del 113,46% y en el 2014 del 116,75%. En conclusión, el IPC resulta importante para todos los que ganan y gastan dinero, porque cuando los precios aumentan, el poder de compra del peso colombiano cae, y cuando los precios caen, el poder de compra del peso se incrementa. De acuerdo a los datos vistos anteriormente, podemos ver el incremento paulatino que ha tenido en la última década el IPC. Octavo, elabora una breve explicación de los términos de referencia internacional o Incoterm. Entonces, los términos o lenguaje Incoterm son un lenguaje internacional para términos comerciales que facilitan las operaciones de comercio internacional y delimitan las obligaciones, haciendo que el riesgo disminuya. Lo podemos definir también como el conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional, por lo cual podemos decir que también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen y su selección influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional.
En conclusión, los Incoterms, términos de comercio internacional, establecen reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en los diferentes países, dadas las características particulares de cada uno. Estos auxilian en la identificación de las obligaciones entre las partes, o sea, entre el comprador y el vendedor, y reduce el riesgo de complicaciones legales. Bueno, señores, esto es todo por hoy. Espero que este trabajo haya ayudado un poco a despejar las dudas que se tenían sobre la macroeconomía. Muchas gracias por su atención y cooperación.